Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Es un gusto enorme saludarlos, pero sobre todo, tener la oportunidad de trasladarlos otra vez por la desolada carretera. Hoy nos esperan 3 relatos variados de terror, que espero los encuentren interesantes y escalofriantes. Recuerda que estamos recibiendo tus relatos en el correo electrónico midesoladoes@gmail.com. Y si te es más fácil, si estás activo en Instagram, puedes enviarme mensaje también a través de esta red social. Me encuentras como LocuTonyMX, Locutoni con Y. Espero tener la oportunidad de saludarte por allá también. Ahora sí, pasajeros, sin más preámbulo, los invito a disfrutar de este viaje, relajándose, inclinando su asiento. Por favor, abrochen su cinturón porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Las canicas. Saludos, estimado conductor y pasajeros. Anteriormente les había compartido una experiencia paranormal relacionada con mi difunto abuelo. Pues bien, hoy les voy a compartir otra historia igualmente relacionada con él. Resulta que, como lo dije en la historia anterior, durante su infancia él vivió en una ciudad que era más campo que ciudad. En esa ciudad era muy común ver jugando con canicas a los niños, y mi abuelo era uno de ellos. Un día él se encontraba realizando sus labores diarias en el campo y siempre buscaba terminar lo más rápido posible para poder ir a jugar a las canicas con sus amigos. Pues bien, habiendo terminado ya sus labores, se disponía a ir al encuentro con sus amigos, cuando de repente vio una persona que se dirigía hacia él. Al principio no veía bien de quién se trataba, pero cuando estuvo más cerca, pudo ver mejor a esta persona. Era una persona muy pequeña, pero con apariencia de niño, y llevaba un gran sombrero que terminaba en una punta. Cuando estuvieron los dos frente a frente, mi abuelo me contó que éste lo invitó a jugar a las canicas. Al principio mi abuelo no aceptó, pero esta persona haría que cambiara de opinión, ya que mi abuelo cuenta que ese misterioso ser sacó de su bolsillo unas canicas de varios colores, predominando el rojo, y estas brillaban como si de piedras preciosas se tratara. Mi abuelo, al verlas, y dejándose ganar por la avaricia de tener estas canicas tan bonitas, aceptó jugar con este desconocido. Este le pidió que lo siguiera, y cuando llegaron a cierto punto, empezó el juego. Y mucho tiempo después de jugar varias rondas, mi abuelo cuenta que terminó por ganarle todas las canicas al desconocido. Y en el momento que terminó el juego, mi abuelo se fijó que ya estaba por oscurecer, y fue en ese momento que él, cuando se disponía a despedirse del desconocido, este había desaparecido sin dejar rastro. Mi abuelo dice que sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. Y más cuando se fijó que en realidad había estado jugando al borde, muy cerca de un barranco. Asustado, mi abuelo decidió marcharse a su hogar. Y cuando llegó, su madre le había preguntado asustada dónde había estado. Y él le dijo lo que ocurrió, que había estado jugando canicas con un desconocido. Y ahí otro escalofrío sobrevino sobre mi abuelo, cuando al meter la mano a su bolsillo para mostrarle sus nuevas y hermosas canicas, lo único que halló fueron piedras comunes y corrientes. Su padre, también presente en aquel momento, le dijo a mi abuelo algo que le heló la sangre. Mi bisabuelo afirmó que con quien mi abuelo había estado jugando
no había sido otro que un duende. Una mítica leyenda que circulaba en el pueblo de mi abuelo. La leyenda contaba que este duende se les aparecía a los niños, especialmente a los que jugaban canicas, mostrándoles aquellas hermosas y brillantes esferas, invitándolos a jugar, para después tratar de llevárselos a su mundo. Por suerte, este no fue el caso de mi abuelo. Sí se topó con la leyenda, pero por fortuna, en esta ocasión no tuvo un desenlace fatídico. Gracias por escuchar mi relato, queridos pasajeros y conductor. Segunda escala. El espanto que no sabía espantar. Esta noche les contaré una historia típica porque, aunque incluye la aparición de un ser paranormal, no nos causó miedo, y cada vez que lo recuerdo hasta me parece una anécdota un poco chusca, pero no por lo que nos sucedió, sino por lo que le sucedió a ese ser. Y por eso decidí darle este título a la historia. Se las contaré y ustedes decidirán. Comienzo comentándoles que en uno de esos tantos videos de tops de cosas paranormales, salió un video de una cámara de seguridad que enfocaba al patio trasero de una casa, en donde se veía al perro de la casa ladrando desesperadamente hacia la puerta de la entrada. Y en un momento, de la puerta, parece salir atravesándola un ser parecido a una sombra, pero de color blanco. Y mientras este ser recorre el patio, el perro sigue a esta sombra ladrándole. Empiezo hablando de esto porque fue precisamente así el ser que vimos, pero continúo con mi relato. Esta historia se divide en 2 episodios. La primera le ocurrió a mi madre. Empieza en una noche normal, como cualquier otra. Ella se encontraba durmiendo cuando de pronto algo la hizo despertarse, pero de esa forma en la que no te levantas exaltado o moviendo la cabeza y brazos para despertarte, o como cuando lo hace el despertador o un ruido fuerte en la calle, sino como esas veces que más bien solo abres los ojos, consciente de que algo te hizo despertar, y buscas con los ojos sin moverte la fuente de lo que te haya despertado. Ahí, frente a mi madre, estaba una silueta blanca, moviéndose de un lado al otro de la recámara. Ella no se asustó porque está acostumbrada, porque siempre ha tenido la sensibilidad para ver cosas que otros no podemos, por lo que decidió simplemente quedarse despierta mirándolo, más por curiosidad de ver qué hacía que por otra cosa. Y así, después de un breve instante, la silueta volteó hacia ella y se le quedó observando, de tal forma que parecía que este ser estaba tratando de ver si mi madre tenía los ojos abiertos o si seguía dormida, como si se hubiera sentido observado, como lo haría cualquier persona, cualquiera de nosotros. Y sin más, se desapareció ante la mirada de mi madre. Parecería que fue porque se dio cuenta que ella estaba mirándolo. La segunda parte de este relato ocurrió un poco de tiempo después del evento anterior. Era el mediodía cuando junto a mi madre tuve un encuentro con este ser. Pero antes de continuar, debo comentarles algo sobre mi casa que considero es necesario que conozcan, y así puedan entender un poco del evento y de las circunstancias por las que considero se dio el mismo. Mi casa, que es también la de ustedes, es distinta hasta cierto punto a la mayoría. Mientras que el común de las casas es que al entrar en ellas lo primero que ves es la sala y de ahí las puertas a los distintos cuartos. En la mía, al abrir la puerta, lo primero que verán es un pequeño pasillo de 4 metros aproximadamente. Después, hay una pequeña curva en una escuadra para seguir en la misma dirección y encontrarte con otro pasillo más largo, como de 8 metros o quizás un poco más, que al ir recorriéndolo, te vas encontrando con las puertas de los diversos cuartos. Y al terminar se encuentra el espacio donde está la sala comedor. De manera diagonal está la puerta de la cocina y en un rincón la puerta de otra recámara,
Si uno se para al principio del pasillo largo, lo único que se alcanza a ver es una tercera parte de la sala. Cuento todo esto porque, si entraran a mi casa y alguien está en la sala o en la cocina sin hacer ruido, no te darás cuenta de que hay alguien ahí, solo hasta llegar al final de este. Y es aquí donde comienza la segunda parte de esta historia. Como les dije, era el mediodía. Mi madre y yo estábamos en la cocina platicando. Ella estaba cocinando, pero por alguna razón estábamos platicando en voz baja. Incluso ella al cocinar estaba haciendo muy poco ruido. La estufa está junto a la puerta, por lo que la persona que cocine ve directamente al pasillo. Y yo estaba sentado detrás de ella, en un pequeño comedor, y solo tenía que girar la cabeza a 45 grados para tener a la vista la entrada exactamente frente a mí. Por lo que la entrada queda dentro del rango de mi visión si tengo la mirada al frente. Y así continuábamos platicando cuando de pronto, después de un pequeño silencio, mi madre me dijo, ¿lo viste? Solo le respondí que sí, sonriéndome ligeramente. Lo que vi fue como si hubiera percibido algo de reojo, como algo que pasa frente a ti, pero como estás prestándole atención a otra cosa, solo lo percibes de pasada. Como cuando tomas una foto y tiempo después al observarla, te das cuenta que ahí aparece algo que al tomarla no lo habías visto. ¿Y qué fue lo que vi? Lo que alcancé a ver fue una figura humana blanca, como una sombra, pero blanca. Siempre que cuento esto digo que es como una pieza de plástico transparente, la cual no es translúcida al 100% y se ve borroso a través de ella. Pero para ser más exacto, era como si el ser estuviera hecho de humo, solo que blanco, en lugar de negro. Pero lo curioso es que este ser no apareció de la nada, sino que parecía que venía caminando del pasillo con mucha tranquilidad y calma. Pero al atravesar al final de este y entrar en la sala, al vernos se detuvo de golpe, como asombrado, y desapareció al instante. Pero al detenerse pude ver claramente cómo movió sus brazos instintivamente hacia arriba a la altura de su pecho, haciendo el mismo ademán que haría cualquier persona al detenerse de golpe, por el susto de encontrarse de pronto con algo inesperado. Obviamente mi madre me dijo que era igual al ser que vio la otra vez. Si era el mismo u otro ser de la misma especie tampoco lo sabremos. Supongo que este ser no es el fantasma o espíritu de alguna persona fallecida, porque actúa conscientemente, mientras que un fantasma actúa inconscientemente, o en su defecto, repetitivamente, haciendo una y otra vez la misma acción. O confundido y molesto porque no se sabe muerto y no entiende qué está pasando. Ni tampoco creo que sea un ser de bajo astral porque nunca buscó asustarnos. Al contrario, él se asustaba al verse observado, o por lo menos sabe que no debe ser visto y huye al sentirse descubierto. Y es aquí donde les recuerdo el por qué era importante contarles cómo es mi casa, para que también piensen en lo mismo que pienso, porque entonces también se podrán imaginar que este ser, al no percibir algún ruido dentro de ella, pensó que estaba sola y que era un buen momento para materializarse y darse una pequeña vuelta por ella. Pero para su sorpresa, ahí estábamos. Pero nunca lo habíamos visto antes, ni entre las sombras o en determinados puntos de la casa. No hacía ruidos, ni tampoco lo veíamos de reojo. Solo se apareció cuando estábamos dormidos o cuando la casa estaba aparentemente sola. Como les dije al principio, esta historia es atípica porque no causa miedo, y más bien si lo quieren ver de cierto modo, puede ser graciosa. Pero si lo que quieren es sentir miedo, solo les puedo dejar estas reflexiones. ¿Quién o qué es este ser? ¿Qué es lo que quiere? ¿O qué buscaba en mi casa? ¿Cuántas veces que la casa se ha quedado sola, este ser se habrá materializado y la recorrió? ¿Con qué fin? ¿Cuántas veces se ha materializado por las noches, aprovechándose de que estamos dormidos para recorrerla?
A veces pienso que si no es un fantasma o espíritu, quizá pudo ser un ente de otra dimensión. O tal vez, y esto podría sonar un poco más aterrador, sea una persona haciendo un viaje astral. Pero vuelven las mismas preguntas. ¿Qué es lo que quiere o qué buscaba en mi casa? La pregunta más preocupante que deberían hacerse ustedes esta noche, pasajeros, es si cuando su casa esté sola, o en las noches mientras duermen, están completamente seguros que a ustedes no los visitan. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de estos relatos. Aún estamos en la desolada carretera y les recuerdo que queda uno más. Antes de continuar, quisiera recordarles que es importante que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los viajes que estamos por hacer. A su vez, no olviden apoyar este canal dejando su like y comentario. Recuerden que siempre pueden comentar cuál fue su relato favorito, desde dónde nos escuchan, desde dónde están viajando, o también qué bebida o botana es la que degustan mientras hacemos este viaje. Botón de gracias en la parte inferior de este video para invitarle un café a tu querido conductor y así yo me pueda mantener muy despierto y alerta para seguir manejando hasta nuestro destino. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos hasta nuestro tercer y último relato de esta noche. Que lo disfrutes. Tercera escala. Mi ángel. Buenas noches, querido conductor. Me alegra mucho ser parte de los pasajeros, para escuchar los relatos todos los días en la mañana y en la hora de mi almuerzo antes de irme a trabajar. Aunque no parezca, me relajan muchísimo. A pesar que antes no podía ni dormir con la luz apagada y mucho menos ver películas de terror, era muy miedosa. Pero la mejor manera de enfrentar ese miedo para mí es escuchar estos relatos, así que te lo agradezco muchísimo. Es como una terapia para mí. Tengo muchas historias que contar que me han pasado, pero empezaré con una que me sucedió en mi niñez, cuando tenía 8 años. Espero que les parezca interesante mi experiencia. Vivíamos con mi abuela, a la que yo le decía mami, y recuerdo que yo estaba enferma con gripe leve, y mi mamá me tenía que dar mi jarabe en la noche. Ese día mi mamá recibió una visita, y ellas se encontraban en la sala, con mi abuelita, mi mamá, su comadre de ella. En ese momento que estaban en la sala, para no interrumpir a mi mamá, para que me diera el jarabe, yo me fui al cuarto para tomar una cucharada de él. Y en ese momento que lo echaba, se me derramó en la cama. Yo no quería que me regañaran, así que en mi ingenuidad, quise conectar la plancha al enchufe para secar lo que se había manchado con el jarabe. Lo cogí muy cerca del conector y me empezó a electrocutar. Como la habitación era al fondo, al parecer no me escucharon a la primera. Y mientras yo estaba en esta situación, sentí que alguien estuvo detrás de mí jalándome, ya que mi mano seguía pegada al enchufe. Pero cuando alcé mi mirada, lo vi. Era mi papá. Era su rostro. Él me ayudó. Me jaló, de tal manera que caí a la cama. En eso llegó mi mamá con mi abuelita, y yo solo lloraba y se dieron cuenta que me había electrocutado. Lo más sorprendente que recuerdo es que lloraba, pero luego me sentí tranquila, porque les dije que mi papá me había ayudado, porque yo no podía sacar mi dedo. Mi mamá me abrazó, y con mi mami ahí, decían que mi papito seguiría con nosotros cuidándonos siempre, a pesar de que había partido hace un año atrás de lo sucedido. Actualmente tengo 28 años y recuerdo todo con claridad. Por esta experiencia no dudo en que nuestros seres queridos no se van del todo. Siempre estarán aquí cuidándonos, siendo nuestros ángeles guardianes. Saludos, conductor y pasajeros, espero les agrade mi experiencia.
Les escribo desde Perú, Chimbote. Gracias. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.